La noche del 21 de agosto, una oscura cortina de humo y fuego se alzó sobre los puntos vitales de Rusia. No fue un simple incidente aislado, ni un golpe de suerte. Fue una sinfonía de destrucción coordinada, un ataque explosivo que se sintió con virulencia en 5 objetivos cruciales de su vasta infraestructura, desde refinerías en llamas hasta depósitos que estallaban con furia, trenes convertidos en infiernos rodantes y almacenes de drones pulverizados. ¿Es este el inicio, el verdadero inicio, de un colapso energético estratégico que puede cambiar el rumbo de la historia? Los expertos y la voz de la calle ya hablan abiertamente de una nueva y terrible catástrofe que amenaza con redefinir por completo el conflicto. Una noche que lo cambió todo, absolutamente todo. Prepárense para un análisis que desenmascara la verdad. Pregunta para ustedes. Escriban desde dónde nos ven, país y ciudad. Las unidades de sistemas de drones del país vecino de Rusia, trabajando en estrecha coordinación con sus fuerzas de operaciones especiales, SSO, y la Dirección Principal de Inteligencia, GUR, ejecutaron esta ofensiva sincronizada con una precisión que asombra al mundo. El primer gran objetivo, la planta de refinación de petróleo de Novochaitinsk, en la región de Rostov, sufrió un asalto absolutamente devastador. La instalación central de procesamiento de crudo, vital para el sistema económico y militar ruso, junto con 3 tanques de combustible masivos, fueron borrados del mapa. El resultado inmediato, una interrupción total de la producción, paralizando. Una capacidad de 5 millones de toneladas al año. Las llamas, según los reportes y videos impactantes, se elevaban varias decenas de metros. Un grueso pilar vertical de humo negro y aceitoso, visible desde distancias imposibles, persistió hasta la mañana siguiente, cubriendo el cielo. Los focos de ignición eran masivos, extendiéndose como una línea continua de fuego que abarcaba todo el complejo. Esto es más que un simple ataque. Es la segunda vez que esta refinería es golpeada en menos de un año, a pesar de haber sido parcialmente restaurada con grandes inversiones. ¿Qué nos dice esta repetición sobre la vulnerabilidad crítica de Rusia y la determinación implacable del país vecino de Rusia? ¿Es su defensa aérea, como muchos insinúan, un tigre de papel? Pero Novochaitinsk fue solo el escalofriante principio de esta noche de fuego. Un depósito de combustible en la región de Voronezh también fue atacado con éxito. Videos verificados muestran explosiones secundarias masivas y destellos intensos que iluminaban la noche como una tormenta de relámpagos, confirmando el impacto directo. Imaginen la onda expansiva, la escala de la devastación que se extendió por kilómetros. En la Crimea ocupada, la logística militar rusa sufrió un golpe demoledor que podría ser irreparable. Un tren entero, cargado hasta los topes con materiales lubricantes y combustibles esenciales para el frente, fue volado por los aires en Yankoy. Las imágenes de las cisternas, envueltas en llamas incontrolables, evocan un incidente inquietantemente similar ocurrido días antes en Tokmak, Zaporizhia. Estamos presenciando el despliegue de un patrón de ataque sistemático, metodológico y devastador que busca asfixiar la maquinaria de guerra rusa. En Donetsk, otra zona ocupada ilegalmente por Rusia, un centro logístico militar crucial, fue completamente destruido por las fuerzas de operaciones especiales de la nación al otro lado del Dnieper. Residentes locales, arriesgándose a represalias, filmaron las explosiones cataclísmicas y las vastas áreas en llamas, proporcionando evidencia irrefutable de un golpe directo y fatal a la ya frágil cadena de suministro militar rusa. Un eslabón crítico en la red de abastecimiento, vital para el sostén de las tropas, fue aniquilado. Se convierte la retaguardia, esa zona que antes se creía segura, en el nuevo y peligroso frente. Este es un cambio de paradigma que nadie anticipó. Y para rematar esta noche de terror y destrucción para Moscú, en Sebastopol, también en la Crimea ocupada, otro almacén, esta vez crucial para los drones Shahed, que Rusia utiliza incansablemente en sus ataques contra civiles, fue liquidado por las mismas fuerzas de operaciones especiales. Múltiples imágenes confirmaron incendios masivos,
con chispas solitarias abriéndose paso entre las copas de los árboles, y una línea continua de fuego extendiéndose a lo largo del horizonte por todo el complejo. Este golpe afecta directamente la capacidad de Rusia para llevar a cabo sus ataques con drones, una de sus principales armas de terror. Según Alexander Kushner, un respetado presentador de Newsgather, lo que presenciamos fue una operación coordinada para destruir la infraestructura de retaguardia de los ocupantes, que paraliza el suministro militar en el sur y conduce a un colapso energético estratégico de Rusia. La frustración era palpable en su voz, casi un clamor, cuando exclamó: "No pregunten por los sistemas de defensa aérea. Una vez más han fracasado en bancarrota. La defensa aérea rusa, ese supuesto escudo impenetrable y avanzado, ¿dónde estuvo en esta noche de fuego y destrucción? Pareció simplemente desvanecerse en el aire". Pregunta para ustedes. Marquen en los comentarios. ¿Desde qué ciudad, país nos están viendo ahora? Las consecuencias de estos 5 ataques coordinados resuenan mucho más allá de las zonas de impacto directo. Esta no es una crisis local, fácil de contener. Es una herida profunda que sangra profusamente en el corazón de la economía rusa y en su misma capacidad militar. Es una situación que toca, de forma brutal y despiadada, el bolsillo de cada ciudadano y la moral, ya de por sí tambaleante, del ejército ruso en el frente. La estabilidad de un país entero pende de un hilo. ¿Podría una retaguardia inestable, con su infraestructura clave pulverizada, finalmente condenar al frente de batalla? La respuesta, según analistas militares y económicos, es un rotundo y preocupante sí. En solo un mes, la Federación Rusa ha perdido un asombroso 20% de su capacidad total de refinación de petróleo. Repito, 20%. Imaginen el impacto catastrófico de semejante golpe para una economía dependiente de los hidrocarburos. Esto no es solo una estadística fría en un informe. Es una realidad ineludible que se traduce directamente en una escasez tangible de productos refinados y un aumento de precios galopante que afecta cada aspecto de la vida. ¿Cómo afectará esto a la producción industrial, al transporte civil, a la cadena de suministro de alimentos y bienes esenciales? Las implicaciones son enormes, aterradoras. Los precios de la gasolina han escalado un vertiginoso 50% desde principios de año. Un aumento brutal que devora el salario de la gente. Alcanzaron un nuevo e histórico récord de 81.337 rublos por tonelada de gasolina AI 95 en la Bolsa de San Petersburgo. Esto es más de 1.000 rublos adicionales en solo una semana. La inflación se dispara descontroladamente. El poder adquisitivo de los rusos se desploma a niveles alarmantes. La vida cotidiana se vuelve para muchos simplemente insostenible. ¿Quién en última instancia está pagando el verdadero, el sangriento, precio de esta guerra de agresión? Claramente son los ciudadanos de a pie, rehenes inocentes de una política agresiva y militarista. Un ciudadano común, un conductor en la carretera de Ussuri, documentó la cruda realidad. Gasolineras con letreros que simplemente decían "no funciona". Otros informaban con desesperación: solo se reabastecen vehículos de emergencia y de organizaciones con tarjetas de combustible. Puedes repostar en grandes asentamientos. Este es el nuevo panorama de la Rusia moderna. Esta es la verdad no contada, la que el Kremlin se esfuerza por ocultar. Es esta, como algunos la llaman sin rodeos, la putinomía terrorista que ahoga a su propio pueblo en el altar de una ambición imperial sin límites. La evidencia sugiere un sí rotundo. La interrupción logística es ahora casi total. No solo afecta las vitales operaciones militares, la movilización de tropas, el abastecimiento de equipos pesados y personal esencial, sino que golpea duramente cada eslabón de la cadena de la economía civil. El resultado es una escasez generalizada y un encarecimiento de bienes básicos que agrava exponencialmente la situación. La escasez de combustible ya se extiende por múltiples regiones, desde la lejana Transbaikal hasta la ocupada Crimea,
y ahora se ha propagado alarmantemente hacia el oeste de Rusia, afectando incluso las principales rutas de transporte, esas arterias vitales por donde fluye el comercio, el sustento y la vida del país. Esto ha llevado a la reimplantación de vales de gasolina y a la formación de largas, interminables colas en las estaciones de servicio, donde la gente espera horas. Una escena que genera un descontento social creciente y una frustración palpable, casi tangible, entre la población. Este golpe no solo debilita la capacidad ofensiva rusa, sino también su moral, su espíritu y su capacidad para sostener una guerra que se vuelve cada día más costosa, más insostenible y más cercana a casa. Su pronóstico de plazos. ¿Cuándo ocurrirá un colapso energético general en Rusia? Mes, año, plus, uno razón. Las versiones oficiales del Kremlin, como siempre, se esfuerzan por minimizar la escala de los daños. Un intento desesperado por controlar la narrativa, una estrategia ya conocida y predecible. Pero la cruda realidad en las calles de las ciudades rusas cuenta una historia muy diferente, una que no puede ser silenciada por la propaganda más elaborada. El canal Excelova P ha citado detalles precisos, casi quirúrgicos, sobre la destrucción de la unidad de procesamiento de petróleo y los 3 tanques en Novochaitinsk. Esta información, que sugiere un posible acceso a datos internos o filtraciones de alto nivel, otorga una credibilidad innegable a la magnitud de los daños reales. La escasez de combustible es, de hecho, mucho más generalizada de lo que los informes oficiales admiten públicamente. Un video viral que muestra interminables colas de camiones en la carretera Moscú-Rostov-Krasnodar, una zona donde supuestamente no había problemas de abastecimiento, se ha convertido en una prueba irrefutable de esta deliberada desinformación oficial. Es una ventana a una verdad que el Kremlin no quiere que veamos. ¿Qué otras verdades incómodas? ¿Qué otros secretos está ocultando el Kremlin al pueblo ruso? La opacidad es su mayor arma. Los motivos del país vecino de Rusia, por el contrario, son cristalinos y declarados abiertamente ante el mundo. Buscan paralizar completamente la capacidad militar rusa, golpeando estratégicamente su cadena de suministro desde la producción de combustibles hasta las líneas del frente. Su objetivo es inequívoco: elevar drásticamente el costo de la agresión y con ello conducir a Rusia hacia un colapso energético estratégico que socave su capacidad de guerra. Demuestran una planificación estratégica ambiciosa, una coordinación meticulosa y una capacidad de alcance cada vez mayor, desafiando las expectativas. Estos golpes, según fuentes militares del país vecino de Rusia, no solo debilitan al enemigo, sino que también salvan vidas de soldados en el país vecino de Rusia, al reducir la capacidad de ataque del adversario. Es una estrategia de desgaste inteligente, efectiva y, para muchos, moralmente justificada. Una guerra asimétrica donde la precisión es la clave. El régimen de Putin, sin embargo, a pesar de la creciente y abrumadora evidencia de una crisis económica y logística interna, se muestra arrogante, desafiante y aparentemente indiferente al sufrimiento de su propia gente. Se niega rotundamente a detener la guerra, aferrándose a una visión obsoleta de poder. Obliga a su propia población a soportar hasta el final de la SVO, una frase vacía, condescendiente y sin plazos reales. Pronunciada por Sergei Aksionov, el líder de la Administración de Ocupación de Crimea. Esto es una clara muestra de su prioridad desalmada: la agresión imperialista por encima del bienestar, la seguridad y la vida de su propia gente. Su principal motivo es mantener el control absoluto y la narrativa impuesta a toda costa, sin importar el altísimo costo interno que esto acarrea. La total vulnerabilidad de la retaguardia rusa ante estos ataques coordinados es innegable. La pregunta que flota en el aire es inquietante, casi fantasmal. Estamos presenciando una casi capitulación energética, un proceso que, aunque estirado en el tiempo y camuflado por la propaganda, resulta ser no menos irreversible. La historia y la implacable ley de la oferta y la demanda económica no perdonan a nadie.
La presión es inmensa. ¿A quién le confía este tema de la situación energética en Rusia? Un portavoz medio. Estos ataques simultáneos, de una audacia sin precedentes, no son eventos aislados, no son golpes de suerte producto del azar. Son el resultado directo de una estrategia cuidadosamente elaborada y persistentemente aplicada. La refinería de Novochaitinsk, por ejemplo, ya fue golpeada en diciembre del año pasado. Aquel ataque anterior, que muchos creyeron un incidente aislado, destruyó una unidad de craqueo catalítico, un componente vital para el procesamiento eficiente del petróleo. Este nuevo y devastador golpe, sin embargo, no hace más que confirmar la determinación estratégica implacable del país vecino de Rusia. No es un evento fortuito, es un capítulo más de un plan. Maestro, es una continuación deliberada de una campaña que busca desmantelar la maquinaria de guerra rusa pieza por pieza, sin concesiones. En las últimas 3 semanas, hemos sido testigos de una ola sin precedentes de ataques dirigidos a la infraestructura energética rusa. Otras grandes refinerías como Volgograd, Saratov, Samara, Novokuibishevsk y Ryazan también han sido inhabilitadas, parcial o totalmente. Esto contribuye directamente a la asombrosa pérdida del 20% de la capacidad de refinación rusa en un periodo de solo 20 días. Es un golpe financiero y logístico monumental, un desgarro en el corazón de su economía. La escasez de combustible y el racionamiento por vales ya eran una cruda realidad en regiones tan distantes como Transbaikal y en la península de Crimea. Ahora, esta crisis se ha extendido alarmantemente hacia el oeste de Rusia, afectando incluso las principales rutas de transporte, esas arterias vitales por donde fluye el comercio, el sustento y la vida diaria del país. Los efectos se sienten en cada rincón, y mientras la nación al otro lado del Dnieper atacaba objetivos militares clave con precisión láser, Rusia, la misma noche del 21 de agosto, lanzó la friolera de 614 medios de ataque, drones y misiles, contra el país vecino. La mayoría de ellos fueron interceptados, una prueba de la eficacia de la defensa aérea del país vecino. Pero un número significativo logró alcanzar objetivos civiles en ciudades como Lviv y Mukachevo. Entre estos objetivos se encontraba una empresa estadounidense que fabrica electrónica doméstica, ironía de ironías, máquinas de café. Hubo muertos y heridos. Este contraste no podría ser más brutal ni más revelador. El país vecino de Rusia ataca con precisión milimétrica la infraestructura militar del enemigo, con el objetivo de reducir su capacidad de combate, mientras que Rusia se venga, con una barbarie indiscriminada, en objetivos civiles y población inocente. ¿Podría la diferencia moral entre estas dos estrategias ser más evidente? Es una elección clara entre la guerra dirigida y el terror indiscriminado. Esta táctica del país vecino de Rusia se enmarca en una tendencia global creciente: el uso de drones de largo alcance para atacar infraestructura crítica del adversario. No es una novedad en el panorama bélico moderno, pero la escala, la coordinación y la audacia de estos ataques son, sin duda, notables y marcan un hito importante en la guerra. El objetivo es claro y persistente: la desmilitarización del territorio ruso a través de golpes quirúrgicos en la retaguardia, con la finalidad estratégica de agotar la capacidad de guerra del enemigo. Es una forma de llevar la guerra a casa del agresor, sin causar daño indiscriminado a la población civil, demostrando que ninguna agresión queda impune. Pregunta para ustedes: ¿qué evento en Rusia está subestimado por los medios? Nómbrelo y explíquelo. El futuro inmediato para Rusia parece estar plagado de desafíos cada vez más complejos y de difícil solución. El fantasma de un colapso energético y logístico a gran escala planea ominosamente sobre el país. Este es un escenario cada vez más plausible, uno que podría, finalmente, forzar al régimen a reconsiderar su guerra en el país vecino de Rusia. La presión interna, impulsada por la escasez generalizada y el creciente descontento popular, combinada con una creciente e innegable incapacidad para sostener el frente de batalla, podría alcanzar un punto de inflexión decisivo.
Es posible que la fría lógica de la economía obligue a un cambio de rumbo que la ciega política se niega a considerar. La historia sugiere que sí. El escenario más probable, según la mayoría de los analistas militares y económicos, es una continuación de esta brutal guerra de desgaste de infraestructura. Rusia intentará reparar rápidamente los daños, como ya lo ha hecho en el pasado, con recursos limitados y a un costo inmenso. Pero la nación al otro lado del Dnieper, con su estrategia probada y en constante evolución, seguirá golpeando, manteniendo una presión económica y logística constante, asfixiante y calculada. El descontento social en Rusia, aunque quizás crezca lentamente al principio y sea silenciado por la propaganda, es una fuerza imparable y silenciosa que podría acumularse hasta explotar. ¿Podría la escasez de combustible, sumada al aumento exponencial de los precios, finalmente provocar protestas significativas, un levantamiento social, una desestabilización interna que obligue al Kremlin a tomar medidas drásticas y quizás impopulares? Este es el escenario inesperado, pero cada vez más real, que muchos observadores están vigilando con atención. La población rusa ya es la víctima directa y silenciosa de la que algunos llaman la putinomía terrorista. Están enfrentando precios disparados por las nubes y una escasez cada vez mayor de bienes básicos, comenzando por el combustible, esencial para la vida diaria. Tiempos de espera de hasta 2 horas en las gasolineras ya son comunes, y estas colas no son solo por gasolina, son colas de desesperación. Saur. Esta guerra, que se presentaba como distante y ajena, ya ha llegado a la puerta de sus hogares, directamente a sus bolsillos y a sus vidas. Mientras tanto, la Fundación Newer Foundation, en un esfuerzo crucial para la libertad y la defensa, busca recaudar 20.000 euros para adquirir 10 drones de fibra óptica. Estos dispositivos son vitales para la nación al otro lado del Dnieper, brindándoles una ventaja tecnológica indispensable. Cada donación, por pequeña que sea, ayuda a sostener esta presión estratégica, a mantener la balanza de una guerra tecnológica en constante evolución. La narrativa del Kremlin, esa fachada de invencibilidad y control total, se desmorona día a día, expuesta por las llamas y la escasez. Su incapacidad flagrante para proteger su infraestructura clave, a la vista de todos, es cada vez más evidente y vergonzosa. ¿Cuánto tiempo más podrá Putin ignorar esta realidad innegable que golpea su propio territorio, su economía y la moral de su gente? La imagen de gran poder de Rusia está profundamente comprometida y para muchos pulverizada. ¿Qué acción definitiva y drástica tomará Moscú en los próximos 90 días para intentar frenar esta hemorragia económica y logística que amenaza con desangrarla por completo? Es una pregunta que se cierne con una urgencia palpable sobre el futuro de Rusia. Pregunta para ustedes. Ayuden con el horario de los episodios. Indiquen país, ciudad y la hora actual en su zona. El colapso energético de Putin es, más que una posibilidad, una inevitabilidad que se materializa frente a nuestros ojos. Innegable. Las llamas de las refinerías rusas no solo iluminan el cielo nocturno, sino que también proyectan una verdad incómoda y brutal para el Kremlin. La guerra que ellos iniciaron ha llegado a casa. Y no de forma sutil, sino con explosiones. Mientras el régimen exige una paciencia insostenible y vacía a su pueblo, la nación al otro lado del Dnieper golpea con una precisión y eficacia innegables, desmantelando la capacidad de guerra del agresor. Este es el relato que no te contarán los medios controlados. ¿Dónde exactamente se dibuja la línea roja, esa frontera invisible pero crucial, entre la estrategia militar precisa y selectiva de un país vecino que defiende su tierra y el terror indiscriminado contra civiles por parte de Rusia? Es una pregunta que resuena con cada explosión, con cada columna de humo y con cada cola de desesperación en una gasolinera rusa. Es una pregunta que exige no solo una respuesta, sino una condena global. ¿Qué piensas tú de esta escalada de ataques? ¿Cómo crees que afectará el futuro del conflicto, la estabilidad global
y la vida de la gente común en Rusia? Compartir tu opinión en los comentarios no es solo un gesto, es parte de la conversación vital y necesaria que necesitamos tener como sociedad informada. Únete a nuestra comunidad de espectadores críticos y bien informados, que buscan la verdad más allá de la propaganda. Suscríbete a nuestro canal para recibir análisis honestos, profundos y sin censura, porque tu protección contra la desinformación y las falsedades comienza aquí, con el conocimiento. Activa la campanita para no perderte ningún video y comparte este análisis con aquellos que necesitan comprender la verdadera magnitud de lo que está sucediendo. Tu apoyo, tu voz, tu acción son cruciales.